¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer capítulo del podcast Educam del aprendizaje. Bueno, aquí está su servidor, Diego Alcaya Hernández. Soy estudiante del Centro de Actualización del Magisterio Durango. Estoy cursando la licenciatura en Educación Primaria. Bueno, y aquí están acompañándome mis compañeros. Hola, me presento, soy Sergio Joel Flores Alvarado. Hola, me presento, soy Ivanova Triana, estudiante de educación primaria, primer semestre. Bueno, hoy les vamos a hablar de las problemáticas del docente, en específico, el alto número de rezago en un grupo. Hay muchos factores que influyen en el rezago, o sea, el atraso de un grupo. Uno de ellos es la pandemia. Otro podría ser por discapacidad. Y el otro sería por la falta de apoyo de los padres. Bueno, pues hablemos de la pandemia. La pandemia fue muy inesperada. Los maestros, los alumnos, nadie nos esperábamos esto. Hubo muchos factores que causaban el rezago, tanto como que los maestros no sabían usar la tecnología, como que los padres no ponían de su parte para que los alumnos tomaran su clase. Por ejemplo, también digamos que los alumnos allí como están en casa y no tienen más. No había mucho compromiso por parte de los alumnos, ya que era pues una forma cómoda. Estoy en mi casa, tomo clases en mi casa. Muchos no entraban a clases porque se quedaban dormidos, se levantaban tarde. Bueno, a mí me tocó también estar en pandemia. A mí nada más me decían, subía mis tareas cuando yo quería. O sea, fue como una forma muy cómoda de tomar clase. Entonces nos acostumbramos a tener normas y reglas. Y de hecho, en la primaria, cuando un niño no tiene, digamos que internet de hecho lo pasan con 6, no lo reprueban porque no se puede. No fue culpa de él por la pandemia, sino es una crisis que pasamos en el momento Sí, pues por este rezago, así es, por la falta de internet, falta del interés del mismo alumno, y por menos tener internet ponían el pretexto a los maestros de que no se podía para no entrar. Sí, porque no había compromiso Sí, ¿no? ni de los padres. Bueno, en los niños chiquitos de los padres y los alumnos ya nosotros como grandes. Al llegar a las aulas, que fue que hace un año que nos integramos Sí, a las hace aulas, un año bueno, los maestros notaron que había un atraso muy grande en los alumnos, ya que muchos pequeños en primer grado llegaron como analfabetas, o sea, no sabían ni leer ni escribir, no de identificaban sexto. los números, hasta de sexto. Pero eso es bueno, siento yo que es por el apoyo, falta de apoyo de los padres, ya que ellos no le daban la importancia a sus hijos que estudiaran. Y bueno, uno como niño refleja siempre lo Ajá, que o sea, hacen los sí. papás. O sea, si dice el niño, a mi papá no le importó, a mí por qué me va a importar. Y pues de hecho como tampoco es como si se pudieran reprobar porque no lo pudieron reprobar, lo tuvieron que pasar. Aunque estuviera en tercero y no supiera leer o escribir, lo pasaban a cuarto y así sucesivamente hasta llegar al sexto. Y en sexto, cuando ya empezamos a llegar en presenciales, las clases presenciales, no saben ni escribir ni leer. Sí, pues es que Y eso fue sería un rezago ya con la las, problemática del las maestro. clases en líneas fueron una educación muy deficiente, tanto por parte de los maestros que no sabían usar la tecnología como de los padres que no hubo compromiso y de los alumnos que pues estuvieron en una zona de confort. Pues hablando de la falta de apoyo de los padres, no siempre se ha visto en la pandemia, también se ha visto Antes y después de la ajá, pandemia. últimamente es muy notorio porque los padres ya no están tan comprometidos con la educación de sus hijos, ya que utilizan el uso de la tecnología para distraerlos y que de una forma pues algo grotesca se puede escuchar, pero que no los molesten. Otra de las causas de este rezago, sí, es también parte de la economía, ya que como en 2 años no se, no se pudo trabajar ni nada. Uno como padre se fija que pues, hay que trabajar para poder sacar adelante, y por eso faltó ese apoyo. Al estar pendiente del trabajo, descuidan al niño para que esté al pendiente de la escuela. Y como pueden ver, ya el rezago por motivos de la pandemia, también el rezago por
falta de apoyo de los padres, pero también hay otro donde es el rezago por la discapacidad. Ya sería por presentar el alumno síndrome de Down, TDAH, autismo, discapacidad cognitiva, discapacidad de ceguera y auditiva. Uno podría decir el síndrome de Down. Todos saben qué es. Sí. Por ejemplo, yo cuando fui a mis observaciones de mis prácticas, en mi salón o en el salón de la maestra que hice la observación tenía una niña con el síndrome de Down. Y entonces la maestra realizaba una explicación breve de la actividad o del tema y después le ponía las actividades a los niños y después de eso se iba con la niña de la discapacidad y se tomaba su tiempo con la niña de discapacidad. Tanto allí como el rezago de la niña discapacitada también afecta a los niños que no tienen ninguna discapacidad, porque por ejemplo los niños que podrían tener dudas del tema y eso no le pueden preguntar porque como la maestra está ocupada y al último no lo hacen y como van dudas y dudas y dudas se aumentan y al último termina con un rezago muy grande. Y no es que digamos que tenga la culpa el niño con discapacidad, Sí. no es eso, sino que aquí más bien se ocuparía de, por ejemplo, de un auxiliar. digamos que estamos en primer grado y se batalla más porque los niños son muy hiperactivos, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, y por estar atendiendo al grupo y después al niño con discapacidad, siento que sí, aquí se necesita un auxiliar. Bueno, Sí. pues mi compañero Diego tiene razón, ya que un auxiliar educativo en esos grados es muy importante. Yo cuando fui a hacer mis prácticas fui a primer grado, entonces había una niña con autismo y la maestra daba su clase, muy buena maestra por cierto, pero los niños de primer grado tienden a distraerse mucho. Entonces ahí puede existir el rezago, ya que la maestra se va con un grupo de niños y luego vuelve con otro grupo de niños y el grupo de niños con el que volvió no ha hecho lo mismo que el otro. Tienen dudas diferentes, tienen actividades diferentes y todo eso. Por ejemplo, como le comenté de que las prácticas que hice, la maestra cuando se quedaba, es buena maestra, de hecho cuando tenían receso la maestra se fijaba en las actividades que le encargó y se quedaba allí. Ella no iba a comer, ella se quedaba allí en la escuela, en el salón para contestarle o resolverle unas dudillas allí en el libro o contestarle. Y es que esto sí se presenta sí, en todas las escuelas se presenta, porque igual yo en mi racha bueno, en las prácticas de observación, también pude platicar con el maestro a cargo del grupo y por lo que él me dijo y yo también lo observé, vi que sí tenía un alumno que se distraía con cualquier cosa. Esto también hace que se haga el rezago, ya que si tiene que estar pendiente de él porque cualquier cosita lo, lo distrae y tiene que estar pendiente también del más grupo. Bueno, también existe un rezago que hemos mencionado en los niños con inteligencias superiores a los demás del grupo. Superdotados. Ajá. Así se le llama. Por ejemplo, el rezago, como son superdotados, ellos necesitan una educación más elevada que los niños con los que están. Entonces, por el rezago se provoca en los niños superdotados, como no y la maestra tiene su propio plan de estudios necesita que los niños con superdotados tengan una educación más elevada que con las que ella da. Sí, entonces ahí ocurriría pues un atraso en los niños superdotados o inteligentes, no también superdotados, no, que no son superdotados, pero son inteligentes, que realizan sus actividades bien a tiempo y forma, que no necesitan de tanta atención del maestro. Entonces, cuando el maestro pone actividad y los demás niños no la saben realizar y hay cierto tipo o un grupo de niños que la realizan, ahí existe pues un rezago en los alumnos inteligentes. Bueno, pues después de haber tocado todas estas causas, vamos a una pausa y ahorita regresamos. ¡Listo!
Listo. Lista. Listos. Listo. Listos. Lista. Lista. Listo. Lista. Listos. Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Primero el presente, primero los niños. Secretaría de Educación Pública. Lista. Yo. Bueno, volvemos a esta pausa. Gracias por seguir acompañándonos aquí en nuestro primer capítulo. Bueno, ya que vimos las causas de los rezagos que ha habido antes y después de la pandemia y sí, como Bueno, los motivos por el rezago, ya sea antes o después de la pandemia. Bueno, ahora vamos a ver qué vamos a hacer para evitar un rezago. Yo sé que es algo muy idealista porque existen factores ya sean políticos, económicos o culturales en la sociedad por los cuales no se puede dar al 100% evitar el rezago. Bueno, también una manera de, no tanto evitar porque Pues es algo el rezago es muy grande, ya sea por temas de que se sale económicos, por motivos pero una de que se pueda disminuir el rezago sería como el apoyo, tanto de como directivos, que le ayuden o crean una nueva clase, ya sea en la tarde. también el apoyo de los padres, que sí pongan cierta más atención a sus hijos, ya que sí se está necesitando para prevenir más este rezago. Pues es que nosotros, como comunidad, ya sean padres, maestros, debemos de apoyar a nuestros alumnos, a nuestros futuros doctores, ingenieros, licenciados, maestros incluso, prepararlos con confianza para que en un futuro sean personas con valores. Y que sean exitosas. Otra solución puede ser que no lo veamos nosotros como maestros solo como un trabajo, sino incluirnos más como una familia, hacer un papel más cercano a los alumnos, que no solo llegar y dar la clase sino que tratar de sí enfocarte en cierto tiempo en cada uno de ellos y ver cómo resolver este problema. Pues sí, no se trata solo de ser objetivos, venir a dar nuestra clase y hacer planeaciones, también se trata de introducirnos al entorno de los niños, entenderlos, comprenderlos y cuidarlos. Bueno, también por ejemplo, un maestro se puede apoyar tanto como en el director, los ATPs, hasta a veces hasta el supervisor le puede ayudar con los niños del rezago. Y también con un auxiliar, una ayuda con un auxiliar que tenga el maestro, que él le puede dar la clase al salón, mientras que el auxiliar está Sí, con el como lo comentábamos sí, discapacidades. ahorita anteriormente, que sí, por ejemplo en grupos de primero y segundo, que son los más que son más hiperactivos, que necesitan más atención. Pero no nada más en primero y segundo, sino también en cuarto, quinto, Pero es que- sexto. Pues sí, pero es Sí, que- son menos hiperactivos, pero aún así que el síndrome de Down no es tanto así de que porque seas hiperactivo no vas a entender, sino que no tienen las mismas capacidades que los, digamos, sanos. Pero nos referimos así a primero y segundo porque es como que van Bueno, es que van entrando nosotros no nos estamos y- refiriendo a minorías, porque pues un niño con síndrome de Down sí hay, pero no son como tantos en un salón de clases. No, sí, de hecho sí, pero ni modo que Pero- nada más haya en no, primero sí, y yo sé. segundo. Pero nosotros nos referimos a que los niños en primero y segundo generan más demanda Son al un momento poco más difíciles, de realizar son- las actividades. Eso sí, eso es más porque son más Y imperativos. ahí es donde entraría, bueno, en esta parte de la solución, un auxiliar, una persona que esté ahí Un a tu apoyo lado, educativo. para que te dé tu cierto apoyo para orientarte también. En mi tú. opinión, no nada más en primero y segundo, sino en todos los grados.
así ya para que no tengan problemas, ya sea en sexto o es igual el mismo problema, es igual el mismo. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Aquí formulamos mis compañeros y yo un pequeño espacio donde dialogamos de este tema muy interesante, investigamos, dimos nuestros puntos de vista. Sí, bueno, el tema en sí fue las problemáticas del docente, pero este tema es muy extenso porque no nada más se basa en el rezago de los alumnos, y aún así el rezago es también un tema muy extenso. Muy, muy importante, Sí. Se abre mucho, si hay más información, pero nosotros quisimos dar estas pequeñas opiniones. Hicimos una pequeña investigación Dimos pues, nuestros puntos de vista. Y dimos nuestros puntos de para vista. Que exacto. se vea que ser maestro pues no es fácil como se ve o como la sociedad piensa. También pues que al escuchar nuestro podcast la gente pues tome un poquito más de los padres de conciencia. familia tomen más conciencia, sí, o nos den más apoyo, ya que es lo que necesitamos, más apoyo para poder sacar a sus hijos adelante, para llevarlos por un buen camino. Bueno, pues yo me despido. Fue un placer haber dialogado con mis compañeros. Gracias por escucharnos. Me despido, adiós. Espero y pueda haber otra conversación como esta.